trabajo y los debates de la Convención en materia de género con el Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Así es, son las 7:43, estamos en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional de Género de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, a propósito de la discusión a nivel constitucional. Saludamos a la doctora en Derecho académica de la Universidad de Chile, la profesora Claudia Iriarte. ¿Cómo le va, profesora? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días en este frío lunes. Sí, sí, hay que abrigarse durante toda esta semana, profesora. Bueno, vamos a conversar respecto de la revisión, ¿no? de lo que es el proyecto de borrador de nueva Constitución, que está en esta etapa de armonización todavía, pero ya en el fondo tenemos más o menos claro qué va a contener esta propuesta que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Le quería preguntar en primer lugar, profesora, respecto de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que se consagran en favor de las mujeres y las disidencias sexogenéricas que están contenidas en este borrador? Bueno, en este texto constitucional, que hay que destacar una vez más que estos, por primera vez que se consagran estos derechos a nivel constitucional en Chile, tenemos en un listado el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación sexual integral, el derecho a la identidad, el derecho al cuidado, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados. Eso es el catálogo, podríamos decir, en materia de género. Buenos días, Claudia. ¿Cómo se va a llevar a la práctica? Por ejemplo, cuando hablamos de una vida libre de violencia para las mujeres, ¿se puede establecer ese derecho a vivir una vida libre de violencia? ¿Qué cosas podría hacer el Estado para poder llevar eso al terreno práctico? Buenos días, Juanita, ¿cómo está usted? Gusto verla nuevamente. Bueno, el tema, allí hay un instrumento convencional, o sea, aquí hay la Belén do Pará, que es el instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, crea un instrumento en materia para superar y erradicar la violencia contra las mujeres ya en el siglo pasado, en el año 94, 1994. Y este instrumento establece no solo una regulación específica que le da contenido a la noción del derecho de una vida libre de violencia, sino que establece dos normas o dos artículos donde establece un mandato específico respecto a los estados, que significa, en este caso, obviamente dictar ahora una legislación que no es una ley, son un conjunto o es un sistema de normas que habrá que ver si se resuelve técnicamente con una sola normativa o con un conjunto de normas que integren un sistema en sí, en particular, digamos, que regule la temática de la violencia, primero desde su conceptualización, segundo, desarrolle un poco más las ideas que ya están en el concepto, en la línea de la Convención Internacional. Es decir, ¿qué entendemos por violencia de género o contra la mujer? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? Las esferas donde se da, etcétera. O sea, una conceptualización desarrollada de modo que el sistema jurídico tenga claro cuándo se enfrenta a esta situación y cuándo se está violentando el derecho fundamental. Pero esto sin mecanismos de justicia en el sentido de procedimientos que permitan el acceso a la justicia. Pero no solo son sistemas procedimentales, porque hoy día las leyes tienen bastantes dificultades, pero algún procedimiento establecen, sino es un tema mucho más de fondo y aquí donde hablo de un sistema, que me refiero primero a qué tribunales tienen que ver esto. Hoy día los temas de violencia están radicados en los tribunales de familia y en ciertos casos los tribunales penales. Y ahí hay una complejidad que finalmente eso queda un poquito en terreno de nadie. Entonces, o con mucha dificultad logra penetrar en uno y otro caso. Entonces, desde ese punto de vista, un procedimiento, pero que signifique mirar una judicatura, y hay que discutir. No creo que esto signifique crear una judicatura nueva, pero sí
fortalecer las judicaturas a nivel cuando estamos en casos de situaciones que sean una violencia que no alcance a constituir un delito propiamente tal, porque ahí hay todo un tema, sino la realidad de violencia, como es el acoso, como es, por ejemplo, el acoso callejero, que, que está en los límites de un delito, de un tipo penal propiamente. Bueno, ahí hay hartas cosas que crear desde el derecho, que configurar, pero lo más fundamental, y hoy día me he alargado, pero lo que pasa es que no es fácil precisar esta idea, o a mí no me es fácil, es en la idea de conceptualizar y entregar herramientas que permitan el abordaje de este tema, porque es lo que pasa hoy día, que los tribunales no siempre se encuentran con las herramientas. Bueno, además nuestra legislación es bastante limitada, la que hoy día existe, porque tiende a establecer más bien la violencia, está establecida en la perspectiva de una violencia afectiva, y le ha ido agregando como un adosado temas como la violencia callejera y otros. En cambio, si se toma como un todo, que toma diversas manifestaciones, es lo que debe abordar. Y lo más fundamental que se me estaba quedando atrás tiene que ver con un sistema de policías, un sistema de donde se hagan las denuncias, donde se inicie el procedimiento, que sea abordado de tal modo que sobre todo permita evitar la revictimización secundaria y sea un sistema que efectivamente fluya hacia la judicatura en los mecanismos de resolución de esta problemática. Sí, profesora, hablemos un poco de discriminación, que es otro tema bastante importante. ¿Qué derechos en esta nueva constitución permiten abordar este fenómeno y si existen algunos específicos respecto de la orientación sexual, identidad, expresión de género o incluso discriminación en el ámbito laboral? Sí, bueno, la discriminación básicamente está, por una parte hay un principio general que se establece en la idea de la igualdad sustancial en materia de género, ¿ya? Como principio estructurante, por lo tanto allí es la no discriminación como principio estructurante, ¿no? Y específicamente está el derecho a la identidad, que este es un derecho fundamental ya debatido y establecido o desarrollado teóricamente hace algún tiempo. Hay autores que lo han planteado y justamente lo plantean desde un modo muy interesante, que es a propósito de la igualdad y no discriminación. Y sostienen de que el modelo hegemónico del derecho justamente plantea un modelo de igualdad que es más bien homologación, respecto de una especie de sujeto óptimo iure, lo definen, o sea, como un sujeto creado jurídicamente, que es una especie de óptimo al cual los sujetos tienen que homologarse, y esa es la idea de la igualdad, y no a la inversa, de a partir de la identidad como derecho, de la condición, de lo que es uno como sujeto, y protegiendo esa identidad, la idea de un derecho a la igualdad en el sentido de condiciones equivalentes para el ejercicio de la misma y la no discriminación. Y en ese sentido, aquí nuestro derecho y nuestro ordenamiento constitucional avanza de un modo muy interesante en la idea del derecho a la identidad. Y cuando está pensando en la identidad, es fundamentalmente, ya está establecido en la idea de los derechos sexuales y reproductivos, la idea de el derecho a una, al acceso a formas de educación integral en materia de salud, pero básicamente porque allí hay elementos de formación que aportan en la idea del derecho de identidad. Pero fundamentalmente el derecho de identidad está planteado como en la idea de definir de manera autónoma la identidad sexual de género. Y esto es bastante reciente en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, aquí se vincula con la idea de las leyes de identidad, en el fondo, cómo esto se desarrolla. Ahora, las leyes de identidad en el derecho comparado han habido avances, algunos importantes, otros más bien formales, como es el caso de Chile. Nosotros tenemos una ley de identidad que si bien fue un avance, pero solo abordó o le dio especial énfasis a los temas de derecho al cambio de nombre y sexo registral, y no el derecho a la identidad propiamente tal como es la idea que está planteado en nuestro ordenamiento jurídico,
que efectivamente dice toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas las dimensiones y manifestaciones, incluyendo características sexuales, identidades, expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Entonces, a partir de allí, de esa idea donde se debe construir ahora la nueva normativa, que entre otras cosas va a garantizar el derecho al cambio de nombre y sexo registral. Profesora, justamente hablando de derechos sexuales y reproductivos, con esta nueva constitución, ¿cómo vamos a llevar a la práctica, por ejemplo, esos derechos más allá de los derechos sexuales y reproductivos solo de las mujeres? Acabamos de hablar de la diversidad sexogenérica. ¿Cómo se podrían garantizar, por ejemplo, también los derechos sexuales de ese sector? Bueno, lo que pasa es que por de pronto hay que entender, el propio concepto de derechos sexuales y reproductivos está planteado como un genérico. ¿Ya? Inicialmente, en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que es donde se desarrolla, si bien esta noción, esta idea, surge muy vinculado al movimiento feminista, y dentro del movimiento feminista particularmente el desarrollo de la teoría feminista, sí, en general, y que el movimiento recoge específicamente. Inicialmente el derecho internacional de los derechos humanos lo toma de la perspectiva del derecho a la reproducción. Y la reproducción, claro, es la posibilidad, es regular, es entregar pautas, entregar criterios que van poblando o desarrollando el concepto de este derecho desde la idea de la reproducción. Pero el movimiento feminista planteó más allá, y en algún momento el derecho internacional recoge esta idea, y aquí justamente se incorpora desde un modo más integral, incorporando la dimensión sexual y afectiva. Y esto es fundamental. Y desde ese punto de vista, significa que estos derechos sexuales y reproductivos son aplicables. Me dicen en paréntesis que mi conexión también es inestable, así que me dicen si se escucha mal. Sí. Se corta un poquito, pero se retoma rápido, así que no se preocupe, profesor. Ok, ya, que el sistema me avisó. Entonces, como les decía, amplía el concepto, la idea de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, amplía toda esta dimensión sexual, sexoafectiva, y por lo tanto, de ese punto de vista, lo que garantiza fundamentalmente es la idea de la autonomía desde los derechos sexoafectivos y por lo tanto ese acceso a la información, educación, salud sexual, reproductiva. También materias como embarazo, parto, maternidad voluntaria, incluso la interrupción voluntaria del embarazo, pero esto dirigido a todos los sujetos, independientemente de su opción sexual o de su identidad sexual. Entonces, en este caso, podría, por ejemplo, hombres trans que inicialmente sus cuerpos son, desde el punto de vista del XX, pero en el desarrollo estas personas se han definido como hombres trans, pero tienen capacidad reproductiva. Entonces, obviamente, allí el sistema, sus derechos sexuales y reproductivos, incluso no solo desde la sexualidad, desde la libertad, desde la no violencia, de la autodeterminación, vinculado con el derecho de identidad, acceso a la información, sino también acceso a lo que es educación y salud en materia reproductiva, porque ahí hay capacidad de reproducción, de procreación, perdón, en el propio cuerpo. Entonces, es una mirada muy amplia y desde ese punto de vista recoge la tendencia, más bien yo diría, de la doctrina y el derecho comparado, porque el derecho internacional ya había avanzado en esta línea, pero no todo lo que se debiera, porque aquí siempre hay una limitación que opera en las temáticas sexuales y particularmente con las disidencias en el sistema de Naciones Unidas, que es un poquito más retrasado en esta materia, a diferencia del sistema interamericano, que sí había desarrollado estándares ya interesantes en una integración de estos derechos, no solo en una mirada desde las mujeres, sino desde los sujetos, sujetes, en una mirada muy amplia.
Por último, profesora, tomando en cuenta todo esto que hemos conversado y otros aspectos que a lo mejor se nos quedan afuera por el tiempo, ¿qué balance podríamos hacer general respecto de lo que significa esta nueva constitución en materia de avances en estos derechos? Bueno, yo diría que esta constitución es fundamental, ya lo decía al comenzar la entrevista o este diálogo en esta mañana, que esta constitución es primera vez que un texto constitucional chileno toma con esta profundidad los derechos relativos a las mujeres y el género en general, digamos, o en específico, o más específico. Y eso, sin duda, es un cambio copérnico. O sea, hay un punto de partida. Antiguamente no había un punto de partida, no existía. Y de hecho, gran parte de la falencia de nuestra legislación tenía que ver con que el desarrollo conceptual en el sistema de derechos no entregaba las herramientas de modo que esa legislación pudiera conceptualmente desarrollarse en el marco específico de los derechos. Había que redirigirla hacia el derecho internacional de los derechos humanos, que si bien tiene mucho desarrollo en la materia y se está recepcionando gran parte de ellos en este texto constitucional, pero no siempre era lo más adecuado, no siempre se reconducía correctamente. Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay un salto que es sustancial. Viene ahora un gran desafío que significa, por una parte, el desarrollar estos derechos en un sistema legal de rango subconstitucional, y junto con ello, bueno, es legal, pero a nivel de norma sustancial, procesal, policías, denuncias, sistemas de salud, educación, etcétera. O sea, de verdad es muy grande. Obviamente hay que revisar el Código Civil, es decir, en materia de familia. Grandes cambios y desafíos legales vienen, o de cambio legislativo, pero además hay un tema muy importante en el sistema de garantías que debe desarrollarse, que algo hay en el texto constitucional, pero aquí vienen elementos muy sustanciales, por ejemplo, en materia del cuidado, la relación del trabajo con el trabajo doméstico no remunerado. Ahí hay temas muy grandes en no discriminación, de materia de género. Da casi para otro programa completo y tal vez más. Por ahí diría yo que son los elementos centrales hoy día. Bien, efectivamente, ya tendremos oportunidad de tener otro programa, a lo mejor dedicado especialmente a eso. Le agradecemos mucho a la profesora Claudia Iriarte, doctora en Derecho, académica de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Muy buenos días y nos encontramos seguramente para conversar nuevamente sobre estos temas y lo que ya va a ser el final de la convención, pues, profesora. Así es. Bueno, muchas gracias. Veremos cómo queda nada más la redacción final. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Que tengan buena semana. Adiós. Igualmente. Son las 8 de la mañana en punto, Claudio. Nos tenemos que despedir nosotros dos, pero el programa continúa. Por ningún motivo se separe de nuestra sintonía. Yo me despido hasta mañana y ya viene nuestro director, Patricio López. Así que quédese con nosotros. Así es, un abrazo. Hasta mañana, que estén bien. Mañana.